avisado que era. En la primera lectura se sigue cerrando la historia de José, que está inscrita dentro del libro del Génesis. Hemos leído el capítulo 46 del versos del 1 al 7 y del 28 al 30. Habría que subrayar como dos ideas principales de que Jacob como que espera una señal del Señor para ir o no ir a Egipto, y el Señor no se hace de esperar. Nuestro drama es que algunas veces estamos tan agobiados con nuestros problemas que ni siquiera le damos tiempo al Señor, me corrijo, ni siquiera nos percatamos que el Señor también nos habla dentro del bullicio, y estamos tan metidos en nuestros problemas que no lo escuchamos. Pero el Señor siempre habla, siempre habla. Y la voz del Señor no se escucha en la tormenta, ni se escucha en el rayo. Tengan presente aquel pasaje, ¿no? Que el Señor dijo que sí le iba a presentar, y no estaba en el rayo, ni en la tormenta, ni en el terremoto. Al final, por la tarde, en la brisa suave, ahí sí estaba el Señor. Pero cuando estamos tan agitados, tan agobiados, tendríamos, no solo para nuestra salud mental, encontrar un momento de descanso, de reposo, para poder escuchar al Señor. Hay padres que para poder escuchar al Señor hay que hacer los ejercicios para escuchar su voz. Y si no nos hemos ejercitado para escucharlo, no hemos adquirido el hábito de escuchar al Señor, ni que lo escuchemos lo vamos a reconocer. Padre, ¿por qué Él me dice así? Sí, es sencillo. Tenemos el otro pasaje del Nuevo Testamento. ¿Cuándo te vimos necesitado, preso, y no te ayudamos, o si te ayudamos? La respuesta es clara del Señor. Estas personas no habían adquirido el hábito de escuchar al Señor. Se escucha al Señor especialmente en la oración. Especialmente en la oración. Y la oración no es tanto decirle muchas cosas al Señor, Él ya lo sabe. Y si le decimos cosas es para que nuestra conciencia aumente. Por eso hay que dejar que repercuta lo que pronuncian nuestros labios o lo que está en nuestro pensamiento. Él ya lo sabe. Nosotros no. Y tantas veces se nos olvida en la práctica que Él es Dios. Y no hay nada imposible para Dios. Pero se nos olvida también en la práctica que al final nuestra oración tiene que terminar necesariamente, para que sea cristiana: hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí. O aquí está la esclava del Señor, o aquí está el esclavo. Y tantas veces tendremos que repetir, como el libro de Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha. El famoso Hinení. Jacob busca la confirmación del Señor de aquello que le viene por los signos de los tiempos. Tampoco lo acostumbramos a hacer. Y este es otro de nuestros males. Y nos perdemos, por lo tanto, de actuar en la gracia del Señor, en obediencia del Señor. Algunas cosas nos parecen tan lógicas, tan elementales, que decidimos nosotros, cuando, como Jacob,
tendríamos que ponerlo en las manos del Señor para que Él nos confirme, y entonces ya no es mi plan, ya no es mi criterio, sino es mi obediencia al Señor. Y con esto voy consiguiendo dos cosas: no solo mantenerme en su obediencia, en su meditación jerárquica y existencial, sino que me voy dando cuenta, mi crecimiento, de ir teniendo poco a poco la misma forma de pensar de Dios. ¿Y cómo me habla Dios? De múltiples maneras. Pero no esperemos que necesariamente tenga que ser una voz externa a mi propia persona. Y te puede hablar en sueños, y te puede hablar en sueños, y te puede hablar, sí te puede hablar, y puede poner, sí puede poner, y te puede decir por la boca de otra persona, sí te puede decir por otra persona, pero sobre todo está en forma especialísimamente claro en la predicación de la Iglesia, que cuando las homilías son del Papa o son del Obispo. Al final introduce un tema que le hace mucho daño a Israel, que necesitaba Israel explicarse cómo fueron a parar a Egipto. Aunque posiblemente el pensamiento de ese momento es distinto, nosotros pensamos cómo fueron de Israel hasta Egipto. Los historiadores y los entendidos en exégesis nos dicen que a veces nos olvidamos que las fronteras del Egipto de hoy no siempre fueron las fronteras del Egipto de hoy, y que algunas veces las fronteras de Egipto abarcaban casi incluso la Galilea. Después retrocedían. ¿Cómo es posible esto? Por amor de Dios, cuando yo estudié geografía, todavía me acuerdo, Nicaragua medía 148.000 kilómetros cuadrados, sin contar los 48.000 kilómetros cuadrados del territorio del litigio. Pero los que nacieron en la margen norte del río Coco o Segovia, cuando todavía era de Nicaragua, esos son nicaragüenses. Después pasó algo por ahí, lo perdimos, retrocedió nuestra frontera. O habría que recordarle a nuestros hermanos, ¿por qué no? A nuestros hermanos del sur, que cuando Nicaragua se independizó de Panamá, cuando Nicaragua se independizó de Guatemala, Costa Rica era parte de Nicaragua. Y Costa Rica se separa de Nicaragua hasta después de la firma de la independencia de Guatemala, hasta después del 15 de septiembre de 1821. Se les olvida de vez en cuando. Y no hablo eclesiásticamente, hablo en división política, que todos pertenecíamos y éramos parte de España, nunca fuimos colonia, esa es otra cosa. Primera lectura, Evangelio de hoy. Después que hemos repetido que la salvación del justo está en el Señor, que tendríamos que entenderlo, no está en el dinero, ni está en que conozco a fulano de tal, y no está en mis relaciones, está en el Señor. Y justo porque sí busca al Señor. El Evangelio de hoy, el Señor advierte que su seguimiento no es fácil y que nos va a tocar optar. Y tantas veces, lo que es más duro, opciones al interior de la propia familia. Sí, tengo que decirlo. ¿Cómo voy a tratar igual a un hermano mío que se enquerida, como que si no hubiera pasado nada?
¿Cómo voy a tratar igual a un sobrino mío que se empeña en vivir enqueridado? ¿Cómo lo voy a tratar igual y cómo le voy a decir que no pasa nada? ¿Cómo voy a tratar igual a un hijo mío, si lo tuviese, que vive como enemigo de Dios? Padre, pero no deja de ser su hermano, no deja de ser su primo, no deja de ser su tío. Sí, no deja de ser, pero no lo puedo tratar igual. No, lo puedo tratar igual. Padre, pero es que o somos serios en nuestras opciones o andamos jugando. Padre, que eso le va a traer mucho problema. ¿Y qué me invita el Evangelio de hoy? Padre, que uno tiene que querer a todo el mundo. Pues sí. Uno quiere a las personas y porque quiere a las personas quisiera que se salvaran. Otra cosa es hacerse alcahueto de los errores. Sí quisiera contar dos anécdotas. Dos anécdotas familiares, ¿no? Te cuento. Son ciertas. Por si acaso estamos leyendo el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versos del 16 al 23. Hace mucho tiempo estaba yo de visita donde una tía. No vivíamos en el mismo país. Y hablando, pues el hijo estaba viviendo sin casarse. Y me dice mi tía, ¿cómo lo voy a admitir y cómo? Punto de religión. No le dije, tía, ¿y qué más querés si te lo quieren? Y acordate que por familia va a ser el espíritu de contradicción. Me dice, ¿y vos qué me decís? Le digo, yo mantendría la unión. No entraba, inventó la tía ese mismo día de irlo a ver, y estaba en una quita que estaba haciendo en un monte, consiguió el carro de otra hija que por nada se despedaza la subida del monte, y fue a verlo, ¿no? Resultado, antes de 6 meses el primito que no se casaba, porque no se casaba, pues se casó. Algunos no se casan y algunas uniones sí valen la pena. Mi primo ya murió, así es que, y la prima política, magnífica persona. De ahí otro, uno de mis sobrinos cardenales me dijo, bautizame al hijo. Le digo, pero ¿sabes qué? Si te lo bautizo voy a tener que jalar las orejas, porque no está viviendo con el sacramento del matrimonio. Usted dijo que yo quiero, y me tocó jalar las orejas. 2 que están viviendo enqueridados, si se quiere, que se casen por la iglesia, sino que no le hagan caso al niño. Y solo tienen 2 posibilidades: o se casan si se quieren, o se dejan. No hay tercera vía. No, la homilía está grabada. Y decir con claridad que ni la iglesia, ni hace 5 años, ni dentro de 20.000 años, va a aceptar como normal que un hombre y una mujer vivan como marido y mujer sin el sacramento del matrimonio. Diga quien diga, lo mismo que la iglesia jamás va a aceptar
que realmente sea matrimonio, una unión que sea distinto a un solo varón con una sola mujer y para toda la vida. Digan lo que digan, reviente quien reviente, son nuestros puntos centrales. ¿Y cómo voy a estar yo en una fiesta en que van a decir, y qué bien, es normal, es la costumbre? No, será la costumbre de los que no quieren seguir siendo católicos. Dicho con todas las palabras, se moleste quien se moleste. Después otro de los sobrinos le digo, ¿qué te pasó? ¿Estás en lo mismo de tu hermano? ¿Para qué voy a ir a bautizar a tu hijo si te voy a tener que volver a regañar? Con un regaño basta. El niño no tiene la culpa de lo que hacen ustedes, pero sí los perjudica a ustedes. Ustedes lo están perjudicando a él. Y están perjudicando a su papá y a tu mamá y al resto de la familia. No solo es tu vida. No digo los nombres porque estas opciones las tenemos que hacer. Que quiero a mis sobrinos, ¿cómo no los voy a querer? Pero que no me presenten como normal lo que tiene el sello de un pecado, y un pecado mortal, grave. Ni me pidan que esté en una fiesta tranquilamente compartiendo que una sanganada. Hablo de mi familia. Si esto no lo tenemos como claro, Padre, pero es que si pueden, ok, cuando decidan cambiar, cuando decidan convertirse, si no, miren lo que pasa. Me van a decir, Padre, ¿esa es una presión social? Claro que es una presión social. ¿Que esa es una condena abierta? Claro que es una condena abierta. Si no la hacemos, como a algunos les voy a decir, te tengo mucho aprecio, te quiero mucho, pero cuando estés con tus tragos, ni te me acerques. Una cosa es querer a alguien, otra cosa es aguantar un picado. Punto. Hay que hacerlo. Padre, entonces significa que la salvación es para el que quiere salvarse. Con los demás tenemos que ofrecerles, no les podemos imponer la salvación, hay que ofrecérsela en nombre del Señor, pero la salvación no es a la fuerza. Y la salvación no es del diente al labio. Y esto habría que hacerlo, ¿cómo no? Con los corruptos. ¿Cómo le voy yo a hacer gracia a alguien que roba o que explota? Padre, es que me trae buenos beneficios. Decís que te prostituiste, pero sabés que estás ofendiendo a tu propio cristianismo. Padre, ¿y entonces cómo se hace? Mientras pongamos las cosas claras sobre el tapete, nos podemos entender. Pero cuando comenzamos a disimular para que nadie se moleste, que tengo que sufrir yo la molestia y la ofensa en mi propia persona y hacer tantas veces, y tengo que decirlo así, hacer una renuncia a mi fe porque el otro no se moleste, tengo que convertirme en un apóstata práctico. Total, que costaba para que no se moleste
El emperador, total, echarle un poquito de incienso, si en el fondo yo pienso que no lo es apostasía. En esto tenemos que tenerlo muy claro, si no nos vamos a seguir quejando de que perdemos los valores y no los cultivamos, no los tenemos presentes, no los clarificamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.